Como les había dicho, seguimos con nuestro encuentro con la comunidad académica y el magisterio del director de la revista Educación y Cultura, el profesor Hernán Suárez, y el director actual de la revista Escuela y Pedagogía, y pues con nuestro profesor eminente, el profe Miguel Ángel Pardo Romero, director nacional del CEID de FECODE. Buenos días, profe Miguel, buenos días, profe Hernán Suárez. Ellos se encuentran el día de hoy en nuestra quinta sesión de los nuevos tiempos del movimiento pedagógico. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a ti, Karen. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, a todo el magisterio de la comunidad educativa, nuestros saludos vitales, fraternal y pedagógico, reitero. Y por supuesto, al compañero Hernán Suárez. Permítame entonces retomar estas sesiones que estamos haciendo a propósito de los 40 años del movimiento pedagógico. Esta es la quinta. Hemos invitado por segunda ocasión al compañero y maestro Hernán Suárez, quien fuese además protagonista de los 40 del movimiento pedagógico y director de la revista Educación y Cultura y actualmente, como se ha planteado, director de la revista de la Secretaría de Educación. Hernán, bienvenido nuevamente aquí. Y bueno, el tema está provocativo. Hemos llamado nada menos y nada más que los nuevos tiempos del movimiento pedagógico. Entonces, como se trata aquí de conversar, escucharemos y por supuesto nosotros también plantearemos algunos puntos de vista sobre cómo deben ser estos nuevos tiempos del movimiento pedagógico a propósito de los 40 años. Hernán. Muy buenos días para todos. Un agradecimiento al equipo que hace posible este programa y por supuesto a Miguel Ángel por la invitación. Siempre habrá espacios para discutir esta nueva idea que vuelva a rondar en el corazón y en el interés de los maestros, como es repensar y reorientar el movimiento pedagógico. Pues yo he insistido, cuando conversamos con Miguel Ángel, planteé la idea de los nuevos tiempos. ¿Por qué razón? Porque no son pocos los años que han pasado desde la creación del movimiento pedagógico. Son 40 años. En buena medida pudiéramos decir que muchos de los maestros que hoy ejercen la profesión no habían nacido en aquel entonces. Y por supuesto, en estos 40 años han pasado demasiadas cosas que es necesario considerar. Los grandes cambios que han ocurrido no solo en la educación, sino también en la vida social y política, que nos obligan necesariamente a considerar un nuevo movimiento pedagógico para los nuevos tiempos. Bueno, creo que digamos que como ha dicho Hernán, son 40 años y como dice la canción, pues aquí estamos hablando que dos 20 años no son nada, pues aquí han sido mucho para el magisterio y para la comunidad educativa. Hernán ha publicado a propósito de las celebraciones del movimiento pedagógico, y ese es un temor que a veces nos preocupa, que nos volvamos de celebraciones. Ha publicado unas intervenciones, un libro que a los 20 años se llamó Ritos y Realidades del Movimiento Pedagógico, del cual hicimos mención la ocasión pasada, y también en uno de sus celebraciones, no sé, creo que la del 25, me precisa ser Hernán, pues hizo un provocador discurso que sería bueno rememorarlo y con base en eso, como inducir a la conversa de estos días. Yo creo que a mirar los tiempos de ahora. Entonces, Hernán, yo creo que reprovócanos, como se dice perdónenme la expresión un poco académica, vuélvenos a provocar con esa parte, eso aparte de la intervención de hace unos años, y a ver que si los nuevos tiempos de entonces son diferentes a los nuevos tiempos, de esa celebración son diferentes a los nuevos tiempos de ahora. Antes de eso, un momentico, profe Hernán, si nos pudiera regalar un poquito más de audio, acercarse un poquito más al micrófono, subirle un poquito el volumen para que los radioescuchas
puedan comprender mejor todo lo que tiene que decirnos y también desde Facebook podamos escucharlo un poquito con más claridad. Por favor, profe Hernán. No sé si mejora ahí un poco el sonido o no. Sí, señor, ya se escucha un Perfecto. poquito ¿Mejora mejor? más fuerte. Sí, ¿Mejora? señor. Muchas Ya gracias, mejoró. profe Hernán. Bueno, muy amable. Pues a mí me embarga un sentimiento muy ambiguo que muchas de las cosas que dije hace 15 años sigan teniendo validez. Es decir, como que uno siente que no hemos logrado, digamos, encontrar un ideario desde entonces, porque muchas de las cosas que se estudiaron allí siguen teniendo validez, pero yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente, sobre los profundos cambios que ocurrieron. ¿Cómo era nuestra sociedad en 1982, cuando se constituyó el movimiento pedagógico? Y las grandes cosas que han ocurrido en estos 40 años. Voy a citar algunos ejemplos al alcance pues, de todos nosotros. En primer lugar, en 1982 no existía el teléfono celular. Por supuesto, tampoco existía Internet. La comunicación en esa época era a través de los teléfonos fijos. Y en ese entonces, solo el 40% de la población colombiana tenía acceso a un teléfono fijo. Ya podrán ustedes imaginar cómo era ese mundo en esa época. Hoy en día hay más teléfonos celulares que habitantes. Hay 75 millones, había 67 millones de teléfonos celulares en el 2020. Con la pandemia subió a 75 millones de celulares. Hay 35 millones de personas conectadas a Internet en un país que tiene una población calculada en 51 millones de habitantes. Este es un cambio absolutamente, digamos, dramático y que ha provocado una profunda transformación cultural es decir, estos cambios tecnológicos no están asociados solo al mundo de la educación, están asociados a la vida cotidiana y la pandemia nos lo demostró de todos los colombianos. Ese es un cambio, este es un asunto seguramente importante para pensar un nuevo movimiento pedagógico. En 1982 existía el llamado campo socialista. En el mundo había un ideal de que hubiera una sociedad que se rigiera por los principios del socialismo que en su momento formularon Marx y Engels y que posteriormente desarrolló Lenin y Mao Zedong en China. Existía ese campo socialista y incluso tenían profundas diferencias entre ellos, pero había un campo capitalista y un campo socialista. Hoy no existe ese campo socialista. Hoy lo que uno observa en el mundo es una lucha por la hegemonía de los mercados y de la economía mundial por parte de países que ya no practican la economía socialista, sino que incluso tienen modelos de orden económico capitalista, de orden de economía de mercado, como lo son China y Rusia. Es decir, el mundo se ha vuelto, ha dado paso a una lucha, digamos, por el control por parte de las grandes potencias, por supuesto, incluida los Estados Unidos. Y en ese marco es que nos movemos. Y hago referencia a que hoy no existe el campo socialista porque de alguna manera los maestros abrigábamos la esperanza en 1982 de que nuestra sociedad fuera una sociedad más igualitaria, más equitativa, con menos discriminación, con menos desigualdad. Y pensábamos que ese ideario de sociedad socialista era la que nos podía llevar a ese cambio social que los maestros anhelábamos en aquel entonces. Por supuesto, los anhelos de cambio y de transformación siguen plenamente vigentes. En 1982
regía la Constitución de 1886, una constitución católica, conservadora, que no consagraba el derecho a la educación, sino que simplemente garantizaba la educación primaria, era lo único que era obligatorio, la educación primaria, y era una constitución profundamente restrictiva, llena de deberes y con muy pocos derechos. Hoy en día hemos sufrido una gran transformación, para fortuna del país y para fortuna de la educación. Hoy tenemos una constitución que ha señalado, se considera una constitución que consagra un Estado social de derecho, la educación, fruto de las luchas del magisterio y de importantes líderes que hicieron presencia en la Asamblea Nacional Constituyente, es un derecho. Y ese es un factor que nos permite tener un gran soporte para las luchas presentes y para las luchas venideras. El que la sociedad hoy reclama la educación no como una dádiva ni como un servicio que se presta, sino como un derecho fundamental para su desarrollo individual y social. En 1982 vivíamos con la ilusión de ir a un mundial de fútbol. Nos tocaba ver jugar a los demás. En estos 40 años Colombia logró un desarrollo extraordinario del campo futbolístico y asistimos a 3 o 4 mundiales y el fútbol se convirtió en un factor cultural de gran importancia y cohesión entre los colombianos. En 1982 solo habíamos ganado la Vuelta a México. Era la única, la gran gloria que habíamos adquirido en el ciclismo a nivel internacional. Hoy en día, Colombia es considerada una gran potencia mundial de ciclismo y nosotros los colombianos hemos disfrutado de las mieles y de los éxitos de nuestros ciclistas a nivel internacional. Son muchas las cosas que han cambiado, pero finalizaría con esta. En 1982, el presidente de la República elegía a los gobernadores de los departamentos a su leal saber y entender, y elegía a los alcaldes de las capitales de departamento. Los alcaldes de los municipios los elegían los gobernadores. Hoy hemos logrado, gracias a la Constitución del 91, la elección de alcaldes y gobernadores son por elección, es una elección popular, y gracias a ello la izquierda ha tenido oportunidad de gobernar importantes ciudades, en especial el caso de Bogotá, con la llegada al poder en 1993 de Lucho Garzón, por primera vez un dirigente de izquierda plenamente reconocido llegaba a dirigir los destinos de ese país y a cambiar de Bogotá, y con ello ha inaugurado una dinámica que yo creo que de alguna manera hoy todos podemos decir que el fruto, digamos, de esas transformaciones democráticas en la elección de los gobernantes, hoy tenemos un presidente que se reclama como un hombre de izquierda y que por supuesto ha abierto una gran esperanza y una gran expectativa. Con estos ejemplos les quise señalar es las profundas transformaciones que han ocurrido, y son transformaciones sin las cuales, que si no las tenemos en cuenta, no vamos a encontrar el camino para pensar cuál es el movimiento pedagógico que la educación y el país requieren hoy, aquí y ahora. No sé, Miguel, que No, perfectamente claro, es decir, los tiempos son tiempos diferentes e implica que nosotros, especialmente en este momento, después de 50 años para algunos de lucha, después de 74 años, después del último intento de un gobierno alternativo que terminó el asesinato de Gaitán, tengamos la posibilidad. Y yo creo que hay varias preguntas sobre el particular, pero parte del relato que nos hace Hernán nos permite aclarar varias cosas y complementarlas. Nosotros logramos con el movimiento pedagógico, y creo que lo hemos dicho varias veces, la principal o una de las principales conquistas del movimiento pedagógico es tener que convertir las discusiones
el movimiento pedagógico durante los primeros 10 años del 82 al 92 en un proyecto de ley. Es decir, no solamente se trataba de condensar las mayores, los avances en la discusión, sino convertirlo en un proyecto de ley que se llamaría Ley General de Educación de 1994, a propósito de lo que relata Hernán, de que habíamos tenido una constitución en el 91 que exigía dos leyes, una la ley una ley general de educación y otra que nos la siguen debiendo, que es la ley estatutaria. Y en ese orden de ideas, la conquista, o por mejor, las conquistas logradas en la ley 115 por el magisterio, pues también fueron el escenario de esa batalla del segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1994. Y entonces aquí uno puede observar, y la pregunta es, bueno, ¿y esa vitalidad se perdió entre los últimos años, casi ya 3 décadas que no hay Congreso Pedagógico? Pues también hay que decir que puede que haya habido descuidos de la dirección de la federación y, en general, pero también durante ese lapso que me parece clave también ubicarlos, pues precisamente hubo una contraofensiva en el terreno económico e ideológico por parte del establecimiento a lo que plantea Hernández. Habían dos campos socialistas, un campo socialista, pues hubo una enorme crisis y algunos abrazaron las causas distractoras, por ejemplo, de teorías como la de Fukuyama, que era el fin de la historia y que ya no había necesidad de grandes transformaciones, y que en el campo nacional se levantó la tesis supuestamente de bienvenido al futuro, creyendo que ese neoliberalismo que estaba inaugurando oficialmente Gaviria en los años 90, era una nueva opción para las transformaciones, y era precisamente todo lo contrario. Se aprovechó de una gran parte de la crisis mundial con la caída del muro de Berlín, como se dice. Se presentaron postulados como el que acabo de decir de Fukuyama, del postmodernismo, y tuvimos entonces durante un buen lapso que enfrentar dos cosas. Uno, develar que el neoliberalismo no era una parte de unas grandes transformaciones en ningún campo, menos en lo que era la apertura educativa que lo propusieron. Y en segundo lugar, prepararnos a una contraofensiva que en menos de 10 años le dio un golpe muy duro a la Constitución, por lo menos a la base de la Constitución del 91, y en el caso nuestro a los avances en la educación con la reforma constitucional de 2001. Entonces, durante ese lapso ha habido una batalla enorme en la cual la federación ha tenido que sostenerse fundamentalmente frente a la doble ofensiva que he mencionado, y una tercera, convertir las escuelas, las universidades en campos de guerra. Las universidades tuvieron milicias de los diferentes factores armados y las escuelas se convirtieron en un sitio donde el reclutamiento era, sobre todo en las zonas apartadas, era estaba al orden del día, y por eso el movimiento pedagógico también impulsa la Escuela Territorio de Paz. Es decir, ha habido tanta batalla que lo mismo que le pasó a la ley 115 del 94, le pasó a a la Constitución en sus partes fundamentalmente avanzadas, y es que no hubo un cumplimiento de ellas, sino un saboteo a ellas. Y bueno, creo que lo que estamos viviendo ahora es precisamente el resurgir de un gran movimiento que busca que el Estado social de derecho, la nación construida en los derechos, se logre consolidar, y creo que después de tanta lucha, que también nos ocupó bastante tiempo, eso no excusa los errores que pudiéramos tener en las direcciones sindicales sobre el movimiento pedagógico, pero tenemos hoy la posibilidad, un escenario diferente que nos permite poner en desarrollo una propuesta de movimiento pedagógico que va a ser muy importante y que estamos entrando en la ruta de ello. El próximo mes de noviembre vamos a hacer el acto central de la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico. Hemos publicado la revista última de Educación y Cultura sobre el particular, no será la última publicación sobre el punto, y nos aprestamos pues entonces en que este evento de 40 años del movimiento pedagógico se constituya, por supuesto, en un punto de referencia para todo este proceso que estamos hoy conversando. No sé, Hernán, sobre estos comentarios y otros, porque ya nos entraríamos, bueno, y ante el evento de los 40 años del movimiento pedagógico,
que está planteado. ¿Qué podríamos proponer en líneas gruesas? A sabiendas, yo me imagino que Karen ya me está haciendo ojitos con el tiempo, pero no, todavía no. Ah, bueno, perfecto. Pero creo que podríamos ir haciendo algunas formulaciones de línea gruesa hacia los 40 años, no solamente como celebración en un evento, sino como, digamos, aprovechando un momento excepcional, que es el movimiento, el de haber logrado un gobierno alternativo en los próximos por lo menos 4 y más años. Hernán. Miguel, yo quisiera llamar la atención sobre un tema que has planteado y es en qué momento, digamos, perdió vigor y presencia significativa el movimiento pedagógico. Por supuesto, esto es motivo de muchas controversias. Yo creo que le corresponderá a las generaciones de la historia de la educación y del movimiento pedagógico como dar respuesta a esto, porque de alguna manera tú y yo y muchos otros estamos involucrados desde posiciones, desde las posiciones que teníamos en su momento y a las que tenemos hoy, porque también hay que reconocer que todos hemos cambiado. Estos 40 años no ha sido en vano y hay diferencias entre lo que pensábamos en aquel entonces, un pensamiento bastante radical, y lo que pensamos hoy, que puede seguir siendo un pensamiento mucho radical, pero aterrizado, digamos, a las nuevas circunstancias. Yo diría que un factor que ayudó muchísimo al surgimiento del movimiento pedagógico fue el hecho de que el magisterio obtuvo una gran victoria, que fue el logro del estatuto docente. Es que con el estatuto docente se puso fin a una época muy dura de lucha del magisterio, que costó, digamos, muchos esfuerzos, pero ese logro permitió al magisterio como dedicar sus energías a otros temas de gran interés, y justamente esa es la esencia del movimiento pedagógico, que una vez que el magisterio aseguró este estatuto que le daba una estabilidad y un reconocimiento a su condición profesional, pudo dedicar sus energías a pensar un problema mayor, que era el problema del futuro y del norte de la educación. Y fue muy claro en señalar que el futuro de la educación demandaba una gran reforma de la educación y de la enseñanza, porque muchas veces se pueden transformar los aspectos administrativos, financieros, de gestión, pero la transformación de la enseñanza, es decir, del hacer, de los cambios en las maneras y en los fines de la educación, pueden demorar un poco más. Y eso nos han demostrado estos 40 años. Yo quisiera plantear Muchísimas algunas ideas. gracias, profe Hernán, perdón. Karen, debemos que el compañero Hernán, maestro Hernán, termine aquí esta idea final y nos quedamos provocados para la próxima sesión. Eso me parece maravilloso, profe Miguel. Bueno, vamos, profe Hernán. Realmente hubo un poquito de desorden, pero ya organizo mis papeles. Bueno, por supuesto que para un asunto, digamos, que tiene que recoger el movimiento pedagógico en su esfuerzo de repensarse y de reconstruirse, es indudablemente un tema que estaba ausente en la década de los 80, y es el tema ambiental y la amenaza del calentamiento global. Porque esto representa, porque hoy estamos frente al peligro que nunca consideramos posible, de un debilitamiento del planeta como hábitat de la humanidad. Y este es un problema en el cual la educación tiene que prestarle mucha atención como quiera, que hay que construir una nueva cultura y una nueva ética sobre el cuidado de la tierra. Es un asunto, digamos, esencial. Lo demás es importante, pero si no logramos detener esta amenaza y esta devastación de nuestro planeta, no vamos a poder encontrar mejores sociedades, ni mejores personas, ni mejores ciudadanos, y el riesgo es muy grande. Por eso considero que ese es un asunto esencial que el movimiento pedagógico
debe reconsiderar en su nuevo ideario. Correcto. Por supuesto, otro asunto, digamos, que me parece, digamos, esencial para el logro del movimiento pedagógico es volver a colocar la educación y la transformación pedagógica en un asunto de interés público como lo tuvo en su momento. Por supuesto, hay algunos otros asuntos, pero entiendo las dificultades y las limitaciones del tiempo y yo dejo allí, y por supuesto, si hay alguna otra oportunidad complementaria, digamos, con otros asuntos que considero esenciales para repensar el momento pedagógico. Quiero agradecer nuevamente la invitación, Miguel, muy generoso de su parte, y a los coordinadores y impulsores del programa. Muchas gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias. Y en efecto, pues a propósito ya de la convocatoria del Comité Ejecutivo de FECODE para el acto central de los 40 años del movimiento pedagógico el próximo mes de noviembre, pues estaremos prestos a intercambiar opiniones desde el Centro de Estudio de Investigaciones Docentes para hacer una agenda que, como ha planteado ahorita Hernán, pues, y que lo planteó nuestro presidente hoy en un inmemorable discurso en las Naciones Unidas, pues el tema del medio ambiente, la paz, la violencia, la vida, la escuela territorio de paz, pues todo está profundamente relacionado y en ese sentido el movimiento pedagógico también tendrá que subrayarlo y resaltarlo. Gracias, Hernán, y gracias, Karen, por tu paciencia, y abrazos a todos y todas nuevamente, y seguimos en estas sesiones del movimiento pedagógico, 40 años del movimiento pedagógico, en la próxima emisión.